transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Te damos gracias, Dios Padre misericordioso, por este momento que nos regalas, y te pedimos y te suplicamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos asista en este día a todas las personas que también se unen a través de estos medios digitales. Nos unimos a la Virgen María e imploramos que nos acompañe para meditar la palabra y experimentar mucho más la presencia de Dios. San Juan Bautista de la Salle intercede por nosotros. Saludo muy especial a todas las personas que están participando de este espacio. Dios los bendiga. Me alegra mucho de encontrarnos, los abrazo con el corazón. Un saludo para Efraín. Muchas gracias, Monseñor, y también a todas las comunidades que siguen este proceso discipular con nuestra amada y querida Diócesis del Banco. Nos vamos a este domingo 19 del tiempo ordinario y abrimos nuestras escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. Inicia diciendo: ustedes, mi pequeño rebaño, no teman, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan todo lo que tienen y hagan obras de misericordia. Guarden sus bienes en bolsas que no se echan a perder. Tengan un tesoro inagotable en el cielo donde el ladrón no entra ni lo arruina la polilla. Allí donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Muy bien, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. San Lucas. Este capítulo 12 tiene 8 temas. Todo el capítulo 12, por ejemplo, el primer tema es hablar sin miedo, porque el Espíritu Santo nos asiste. El Espíritu Santo hablará por medio de nosotros. Dice Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Eso es lo primero que nos enseña el Señor, o sea, una confianza absoluta en el poder del Espíritu Santo. Luego nos dice el Señor que nosotros no debemos poner nuestra confianza en la riqueza, y ese fue el Evangelio del domingo pasado, cuando estuvimos meditando que las riquezas no son malas, pero no son esenciales. Esencial y absoluto es Dios. Eso lo meditamos el domingo anterior. El tercer discurso es el versículo 22 al 32, donde es el abandono en la providencia, o sea, aprender a confiar en Dios, porque Él nunca nos descuidará. Y la providencia yo la comparo para entender qué es la providencia. La palabra providencia significa en latín providere, videre es ver, providere, Dios ve por nosotros. ¿Y cómo podemos aplicar eso a la realidad? Bueno, mira, cuando vamos a hablar de este espacio, de esta sala, y aquí, por ejemplo, está una mamá de visita y el niño está caminando por todo este espacio. La mamá lo sigue con su mirada. Y cuando el niño va a meter el dedo, por ejemplo, donde está el enchufe, ella sale corriendo y entra. Pero si necesita algo, ella intuye que el niño tiene ese y va y se lo busca. Esa compañía, esa asistencia de Dios, eso no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados y no vamos a hacer nada, pero esa actitud del hombre se llama hacia Dios, que es Padre, se llama providencia. Y luego viene este cuarto momento, que es como todas las cosas materiales quedan relativizadas porque ante la providencia de Dios. ¿Ves? Y ese es el Evangelio que vamos a meditar ahora. O sea, las otras 4 que faltan, estar preparados cuando vuelve el Señor, Jesús antes de su pasión y Jesús causa de división, y la señal de los tiempos las vamos a meditar en otro momento, porque el Evangelio continúa. Entonces, Efraín, el Evangelio dice: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre les ha parecido bien daros a vosotros el reino de Dios.
Ya inmediatamente nos está diciendo, después que tú te abandonas en la providencia, el Señor te concede la gracia de experimentar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Lo dice San Pablo, que el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y la alegría. La justicia, la paz y la alegría que está tomado de Romanos 14, 17. Es decir, Jesús no define qué es el reino, pero San Pablo sí lo define. Jesús, nuestro Señor, pone parábolas, imágenes, para que tú puedas sacar tu conclusión acerca de lo que es la presencia del reino de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en el don de Dios que nos hace justos en la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Paz y alegría en el Espíritu Santo. Justo, paz y alegría. Justicia, paz y alegría. Exactamente. La justicia quiere decir la persona que no le hace trampa a nadie. Y si tú no le haces trampa a nadie, ni engañas a nadie, estás tranquilo. Eso te produce paz. Y de ahí viene la alegría, vivir en el reino de Dios. Dios no va a condenar a nadie. Nosotros mismos, desde la realidad, nos condenamos cuando realizamos el mal y nos excluimos de la experiencia del reino de Dios. Ahora, ¿qué dice Jesús? Primero le dice a los discípulos que el reino de Dios, no teman porque el Padre les ha querido bien daros el reino de Dios. Ahora, vended vuestros bienes y dad limosna. Haced bolsas que no se deterioran. Un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla corroe, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y fíjese que Jesús en las parábolas también habla de que el tesoro viene a ser también la palabra de Dios. El tesoro escondido, la parábola del tesoro escondido. Ok. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando del corazón, nos está indicando aquella realidad a la cual tú entras, es decir, la capacidad de interiorizar y donde están todos tus afectos. Es decir, esa parte profunda, íntima, que solamente puede ser abarcada por Dios, tiene en absoluto que cuidarse. Porque nosotros muchas veces, por ejemplo, pensemos en la Virgen María. Dice el Evangelio de Lucas 2:19, que la Virgen meditaba la palabra de Dios. O sea, guardaba, mire, Efrén aparece, guardaba y meditaba. Guardaba y meditaba. Y aquí nos está hablando también donde dice que guarden sus tesoros donde no hay polilla ni hay ladrón. ¿Ves? Sí. Y ya nosotros el domingo pasado estuvimos meditando acerca de esta palabra. ¿Cómo dice el texto? Dice, María por su parte conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Muy bien. Así que nosotros muchas veces cuando estamos preocupados, esa preocupación nos puede abarcar todo el día y eso es lo que llena el corazón. Y puede pasado mañana, 3 días, 4 días, 8 días y la persona se siente atribulada porque el corazón está lleno de esa realidad que Está embotado. Entonces necesitamos que algo lo transforme. Hay un señor que se llama Boris Cyrulnik y dice que nosotros cuando tenemos un trauma tenemos que buscar la manera de hablar de ese trauma, pero también cambiar de actividad para que la mente empiece como a recrear cosas y a reinventarse. Porque Claro. o si no nosotros nos quedamos estancados, sí. Y es necesario precisamente salir de esa situación a través de la palabra de Dios. Por eso lo importante es que nosotros meditemos la palabra de Dios. Continuamos, Efraín. Dice, permanezcan dispuestos a servir y con las lámparas encendidas. Ok. Como los hombres que esperan que su Señor Pero vuelva. mira lo que dice, lámparas. Las lámparas. Ajá. ¿Y ahora cuál es la lámpara? La lámpara es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27 dice, lámpara
es el espíritu del hombre. Entonces, cuando el Señor está indicando o está señalando que hay que tener la lámpara encendida, está hablando del espíritu del ser humano, que es como una lámpara, y la lámpara, para que pueda dar luz, tiene que tener aceite. Es decir, está hablando de que nuestra vida, nuestro espíritu, tiene que estar en relación profunda con el Espíritu Santo, como dice el texto. El espíritu humano es la lámpara del Señor, que lo escudriña todo, lo más profundo de su ser. ¿Ves por dónde vamos? Mira por dónde vamos, mira por dónde nos está metiendo el Señor. Así que tener ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Así como, Efren, hay una parábola que está, no la vamos a buscar, en Mateo 25, donde estaban unas mujeres con unas lámparas. Esperando a que llegara él. Bueno, ¿y qué significa eso? Que ellas están con un espíritu dispuesto, ferviente, orando. Porque si la lámpara es el espíritu del hombre, entonces ese espíritu tiene que conectarse con el espíritu de Dios, que es la capacidad que tiene el hombre de percibir a Dios. Cuando no existían esos bombillos eléctricos, aquí había una repisa y ahí estaba la lámpara. Sí. Y esa lámpara iluminaba esta casa. Y lo que nos está diciendo el Señor es que el espíritu del hombre es como una lámpara porque lo ilumina internamente para que ese hombre pueda descubrir a través de las cosas pequeñas o las manifestaciones de Dios. Por eso las que tienen la lámpara encendida ven cuando llega el Señor. Sí. Para ver a Dios a través de los signos. Por eso este capítulo 12 va a terminar con los signos de los tiempos. Okay. El capítulo 12, versículo 56, mira cómo termina. Dice, hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar lo que está sucediendo ¿Cómo en no este saben momento? interpretar el tiempo presente? Interpretar, pero con la lámpara encendida, porque con la lámpara encendida de poder hay una imagen de la Virgen, esta es una Sagrada Escritura. Sí. Sigue leyendo para que... Dice, ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas al presente ante la autoridad, no sea que te entregue al juez, el juez te ponga en manos del carcelero y este te encierre en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿Ves? Mira la parábola que nos está diciendo el Señor. Dialoga, ponte de acuerdo, descubre, actúa. Descubre a Dios en la Descubre, historia. ¿cierto? Sí. Así que continuamos con el texto. Y entonces también nos podríamos preguntar, si mi lámpara tiene que estar encendida, ¿cómo se apaga esa lámpara? Si la lámpara es el espíritu, se apaga con el pecado. Así es. Que es lo que hace que el espíritu del hombre se haga impuro, como dice Marcos 7, que son las cosas que salen del corazón. Entonces, mi lámpara tiene que estar en la gracia de Dios, mi espíritu. Fíjate que hay un texto a propósito de la lámpara que está en Mateo 6, donde habla precisamente de esa oscuridad de Efraín que puede afectar la lámpara. Mateo 6, 22. Ya tú sabes qué es la lámpara. Así que si ya sabes qué es la lámpara, entra en este texto. ¿Cómo dice? El ojo es la lámpara del cuerpo. Si el Ahora, el ojo es la lámpara del cuerpo, pero ojo, que el ojo en la Biblia indica conocimiento, la capacidad de de conocer. conocer. Ajá. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti se vuelve tiniebla, qué grande será la oscuridad. ¿Viste lo que está hablando? De la lámpara que ilumina, y cuando no está iluminada, qué grande será esa oscuridad, porque tú no sabes ver, contemplar la presencia de Dios a través de muchos signos que se presentan en la realidad. Entonces llegamos a decir de que Dios no está conmigo, Dios Exacto. no me ayuda, porque no tiene la capacidad de ver a Dios en consecuencia de esa lámpara que está apagada. Ok, entonces continuamos en el capítulo 12. Versículo, vamos por el 37. Sí. Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentra vigilando cuando vuelva.
Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos, los hará sentar a la mesa y él mismo los atenderá. O sea que esta es una parábola, Efraín. Si tú tienes la lámpara, tienes que leer lo que viene en relación con la lámpara encendida. Dichosos los siervos a quien el Señor, al venir, encuentra despiertos. Sí. ¿Despiertos qué quiere decir? Despiertos con la lámpara encendida. Con la lámpara, con el espíritu encendido. ¿Y cómo se enciende la lámpara? Con la oración, con la unción del Espíritu Santo. Sí, porque fíjese que cuando Pedro estaba hablando, estaba orando, dice el Hecho de los Apóstoles que vino el Espíritu Santo, estaba orando, no había acabado de hablar y vino el Espíritu Santo que estremeció todo y se llenaron las personas de Espíritu Santo. Ay, bueno, a propósito que menciona Pedro, metemos un separador y buscamos en el capítulo 22 de San Lucas y dice nuestro Señor Jesucristo que, versículo 45 por allá, que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Velad y orad, Marcos 14:38, para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, la lámpara está pronto, pero la carne es débil. Y en el Evangelio de Lucas 22:45 dice que estaban dormidos. Sí. Y le digo, levántense, oren. Jesús mantiene la lámpara encendida. Jesús no deja que se apague. Ya, Él no deja que se apague. Él mantiene su lámpara encendida. Porque lo que apaga la lámpara son las dificultades, los traumas, las cosas negativas. ¿Sí? ¿Cómo dice? Cuando terminó la oración se levantó, fue a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. La mala, lo negativo, la falta de esperanza. Entonces sigue el Señor diciendo en el Evangelio, en el versículo 38, dichosos estos servidores si su Señor vuelve a medianoche, a poco antes del amanecer, y los encuentra así. Entiendan bien, si el dueño de casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que entrara a su casa. Ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensa, vendrá el Hijo del Hombre. Ok, va a venir el ladrón. Y hay que estar pendiente, ¿verdad? Sí. Con la lámpara Encendida. porque para saber por dónde va a fíjate entrar. que un vigilante tiene lámparas. Sí. Y en la época antigua seguro que tenían torchas. Bueno, ¿qué hace un vigilante? Está atento. ¿Cierto? Sí. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a los movimientos de Dios que se va a presentar como un ladrón. Y yo lo tengo que descubrir. Sí. La metáfora. Lo tengo que ver en el día. Dios, porque los ladrones casi no se dejan descubrir. Así es. Entonces, Dios, ojo que Dios se va a presentar y yo tengo que estar pendiente. Y fíjense que los ladrones se manifiestan o llegan en el momento menos indicado, menos esperado. Así es el Señor. A veces se manifiesta en el momento menos esperado y nosotros por no estar atentos no lo vemos. Exacto. Sigue, Fren. Dice, Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola refiriéndote a nosotros o a todos? El Señor le respondió, ¿cuál es el administrador fiel y prudente a quien su Señor puso al frente de todos los que están a su servicio para darles alimento en el momento oportuno? Dichoso este sirviente si su Señor lo encuentra cumpliendo esta tarea cuando regrese. Les aseguro que le encomendará todos sus bienes. Pero si ese servidor piensa, mi Señor tarda en regresar, y empieza a golpear a los demás servidores y servidoras, a comer, a beber y a embriagarse. Y a embriagarse. ¿Qué pasó? Llegará el Señor de ese servidor el día que menos lo espera. ¿Qué pasó ahí, Efraín? Si estamos hablando de la lámpara y este se emborrachó, ¿qué pasó? Y empezó a maltratar. Yo lo asocio con la persona que dice que hay que vivir la vida porque y ya después al final me arrepiento. Que empieza a hacer, por ejemplo, desastres en su vida
y no está atento a las cosas de Dios porque piensa que la vida es Pero pasajera. ¿qué pasó? No estaba orando y no tenía la lámpara Esa es la encendida. respuesta. Antes de entrar a tú ahí a divagar ahí. Ya, esa es la Anécdota. respuesta. Se apagó la lámpara por el vicio y por eso no pudo ver y hacer lo que era bueno. ¿Ves? No pudo. Recuerda la parábola en Lucas 8:14, tú la dijiste ahorita. Se ahogó la palabra por el Los amor a la placeres. riqueza y los placeres de la Placeres vida. de la vida. Y no estamos diciendo que no tenemos, que las fiestas son malas, no nos vamos al extremo, porque también hay que compartir Sí. en comunidad, compartir con amigos, pero teniendo presente que es Dios quien nos regala todos esos espacios. Así Bueno, es. entonces sigue, Efraín. Dice el versículo 46. Llegará el Señor de ese servidor el día que menos lo espera y a la hora que menos piensa, Ajá. lo separará de su cargo y le hará correr la misma suerte que a los infieles. Entonces, ese siervo que no tiene la lámpara encendida procede de manera negativa, comunicando violencia, dice el texto, pero aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse. Y vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el mismo momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Este es el hombre que tiene la lámpara apagada y procede con violencia porque no sabe leer e interpretar la presencia de Dios en la realidad, porque carece de la luz del Espíritu en su interior. Su interior, Es más, el su Evangelio corazón. de Juan 11:10 dice, tropezará el hombre que no tiene la luz adentro. ¿Cuál luz, Efraín? La luz es la lámpara encendida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu, la luz del Espíritu de Dios. Dice, pero si camina de noche tropieza porque no tiene luz. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no lo conoce y hace cosas que merecen azote, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Así que nosotros tenemos en este texto la manera como el hombre es iluminado para proceder y hacer la voluntad de Dios, y cuando, dejándose llevar por sus mezquindades, se aparta de Dios y procede como este hombre Con bajeza. de manera tan cruel Sí. y ruin. Eso me hace ver también la manera, Dios a nosotros en la vida nos concede ser administradores, que Él mismo lo dice, de los bienes, de la providencia que Él en su misericordia nos confía. Y la persona que conociendo las cosas de Dios, el que va a misa, el que hace el rosario, no hace buena administración de los bienes que tal vez le da el Señor en su providencia y actúa con bajeza, fíjese que será azotado. Me llama la atención eso. Sí. Efraín, ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas. Versículo 49, y me expliques ese texto. Dice el versículo 49, he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Explícamelo. El fuego Explícame con todo el contexto, porque ese texto aparece aquí en el contexto del capítulo 12. Sí, porque si está hablando de la lámpara, comenzamos hablando de la lámpara, que es el espíritu del hombre, Ok. que es la capacidad que tiene el hombre de percibir las cosas de Dios, y esa lámpara se tiene que encender con fuego, y el fuego es el Espíritu Santo. Cuánto quisiera que el mundo estuviera ardiendo ya con el fuego del Espíritu Santo para que la humanidad tenga la luz del Espíritu Santo para saber interpretar los signos de los tiempos y para ver a Dios en la historia. Y si te preguntan por qué Jesús dio esa parábola. Porque anteriormente ya le está hablando sobre lo que es la luz, sobre cómo percibir a Dios en la lámpara. Ok. Y Bueno, habla también anteriormente en el versículo 19 sobre el Espíritu Santo, lo que deben decir. El Espíritu Santo te iluminará, te dirá lo que tienes que decir. y así de esta manera nosotros podemos concluir
el capítulo 12, en el versículo 54, acerca de la lectura de los signos de Dios en la realidad a la luz del Espíritu Santo. Así que el capítulo 12 de San Lucas contiene esta gran riqueza que merece que lo leamos y lo meditemos en este contexto de todo el capítulo 12 para que podamos comprender en líneas generales lo que significa la iluminación por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para conocer los signos de Dios y hacer y realizar la voluntad de Dios Padre. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que el Señor los acompañe. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.